mí me quedan 2 meses y días, lo que queda para la elección, son 2 etapas. Una vez que haya presidente o presidenta electa, ya empieza la transición. Además, porque ya se acortó el periodo, entonces es nada más octubre y noviembre. Perdón, en septiembre, es octubre, ¿sí? Octubre. Entonces es el 1 de octubre la entrega. Entonces ya es poco tiempo. Entonces la primera etapa es estos 2 meses y días que faltan para la elección, y luego del día 3 de junio a finales de septiembre. Entonces ya muchas cosas se van a resolver posteriormente, pero todo lo que podamos nosotros. Tengo compromisos que sí se van a concluir, casi todos, porque no vamos a dejar obras pendientes. Hay obras que vamos a terminar en los últimos días. Por ejemplo, el día de la anexión de Chiapas a México, 14 de septiembre, queremos terminar varias obras en Chiapas. La línea de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala son más de 400 kilómetros, la línea del ferrocarril. Esa es una obra. Tenemos 2 puentes para unir la sierra de Chiapas con el centro, con Tuxtla. A ver si no nos mandan el licenciado Nuño la foto del puente de la Concordia, que vean qué obra tan importante. Y la tenemos que inaugurar, o mejor dicho, terminar esos 2 puentes. El Tren Maya va a quedar terminado completamente, y todos los caminos artesanales de Oaxaca, una carretera que es importantísima de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, que lleva como 15, 20 años desde que la iniciaron, y la vamos a terminar. Pero eso va a permitir que del Istmo a Oaxaca, en vez de 5 horas, hasta 6 que se hacen, se hagan 2 horas y media. Es como esta otra carretera que se terminó de Oaxaca a Puerto Escondido. Eran 6 horas y ahora 2 horas y media. Y está llena de vehículos. Está muy contenta la gente. Entonces tenemos que terminar, por ejemplo, una potabilizadora en Durango, que es importantísimo para la salud. Tenemos que terminar el acueducto Agua Sana para la Laguna. Tenemos que terminar 3 distritos de riego que están en proceso. O sea, sobre eso vamos, ¿no? Pero van a quedar cosas pendientes. Afortunadamente ya están los proyectos, ya se sabe que es clave impulsar la industria de la construcción para lograr que haya crecimiento económico y empleos. Y es también importantísimo la inversión pública. Entonces, quien llegue, estoy seguro que no va a parar. Van a seguir construyéndose obras. Quien llegue, porque si no, se cae la economía y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora, de que hay empleo. Miren la belleza esta. Esto lo tenemos que unir para mayo o junio, ya lo unimos. Está en el embalse. Aquí es donde hay más agua acumulada en todo México, en este embalse de la Angostura, en Chiapas. Entonces, es este puente más otro que se llama Rizo de Oro, y con estos puentes vamos a cortar camino y vamos a unir a la sierra de Chiapas, limítrofe con Guatemala, que es de las regiones más pobres de México, porque se piensa que en Chiapas la región más pobre son los Altos, y sí, hay mucha pobreza en los Altos y en la Lacandona, pero se desconoce esta región limítrofe con Guatemala, está muy abandonada, y con este camino se va a ayudar mucho.
porque ahora los que viven en la frontera, allá en frontera con Malapa, en El Porvenir, allá en Bellavista, Chicomucelo, para ir a Tuxtla tienen que dar una vuelta por Comitán o bajar a la costa por Huistla, y este es un camino en medio que les va a ayudar mucho. Esto es lo que vamos a estar haciendo, Y lo de salud, por ejemplo, vamos a tener el 21 una reunión con gobernadoras, gobernadores del programa IMSS Bienestar, el jueves en Oaxaca. Y ya terminamos de hacer una evaluación, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, para ver cómo vamos, qué nos falta, médicos generales, especialistas, el abasto de medicamentos, los equipos, el estado físico de los centros de salud, de los hospitales, porque está el compromiso en pie, el desafío de que antes de que terminemos vamos a dejar el mejor sistema de salud pública del mundo. Se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud, sin importar condición económica, social. El que se enferme va a tener médico, va a tener estudios, si se requiere intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Ese es el reto. Antes de que yo termine, o sea, voy a terminar en septiembre, pues se está avanzando. Es que estaba completamente abandonado, era un botín, pero además una descomposición tremenda. Ustedes saben, por ejemplo, no voy a hablar en este caso de la venta de las medicinas, de lo que se robaban en la compra y venta de medicinas, miles de millones de pesos. 10 distribuidoras vendían 100,000 millones al año al gobierno, y detrás políticos corruptos. Pero era una privatización y una corrupción silenciosa. Nos ocupábamos más de el atraso educativo con la llamada reforma educativa, y estaba peor el sector salud que el educativo. El caso de la educación, ya no han habido paros, los maestros no han dejado de dar clases, se los tengo que agradecer mucho, han actuado con mucha responsabilidad, porque independientemente de que se mejoraron las condiciones salariales, lo único o lo que más ayudó fue tratarlos como se merecen, con respeto, porque los habían ofendido mucho, echándole la culpa Claudio X González y todos sus insensatos, de que debido a los maestros es que estaba mal la educación en México. Nunca se les había ofendido tanto, y ahora no. Son nuestras maestras, son nuestros maestros. Yo les agradezco muchísimo que han actuado de manera responsable. Se modificaron los libros de texto con nuevos contenidos. Se están otorgando becas como nunca en la historia del país a estudiantes de familias pobres. Nunca se van a entregar más de 12 millones de becas. Nunca se han entregado presupuestos directos a las escuelas para el mantenimiento de aulas y de los planteles educativos. Ahí va ya la educación. Y hay resultados, nada más en educación media, de 14% de abandono, de deserción, a 7%. Pero en la salud, ¿cómo nos costó? Todavía, porque fue profunda la destrucción del sector salud y silencioso, y fue una red de componendas y de complicidades que llegó a los medios de comunicación. De ahí salía dinero para todos y había un pacto de silencio. Pero decía yo, no solo eran las medicinas, los centros de salud abandonados, los hospitales rentados. 9 hospitales se tenían que pagar 140,000 millones de pesos, y en los avalúos esos 9 hospitales cuestan 6,000 millones. Pero no solo eso, la mentalidad de las organizaciones
de médicos conservadores. Recuerdo, no se me va a olvidar, de que cuando decidimos, porque fíjense la herencia que nos dejó el neoliberalismo, cómo querían privatizar la educación, rechazaban a todos los que querían estudiar medicina, a la mayoría, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y es importante recordarlo. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque estaban poniendo la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía. Aplicaban un examen en medicina de admisión con 130 preguntas y decidían, pues van a poder entrar por el cupo que tenemos los que contesten bien, 125 de las 130. El que contestaba bien 124 ya no entraba. Entonces no es que reprobaran el examen, es que no había cupo. Bueno, y lo mismo pasaba para las especialidades. El resultado es que cuando llegamos al gobierno y todavía no hay médicos ni hay especialistas para atender las necesidades de salud de los mexicanos. De ese tamaño, de esa dimensión, fue el atraso y el daño que causaron. Imagínense nuestro país que no tiene los especialistas que requiere. No tenemos los cardiólogos, no tenemos los pediatras que necesitamos. Bueno, ¿qué hicimos desde que llegamos? Desde el 19, vamos a aumentar al doble las becas. Se formaban 9,000. Vamos a formar 20,000 especialistas. Presentan examen 40,000 y había cupo para 9. Vamos a aumentarle al doble. Un día les voy a mostrar, a ver si mañana, la carta que me enviaron todas las organizaciones de médicos especialistas, unas reales, otros membretes, oponiéndose, aunque parezca increíble, con el pretexto, la excusa de que se requería calidad y que cómo íbamos a pasar de 9,000 a 20,000, ¿dónde se iban a formar? Como no les hicimos caso, está saliendo la primera generación ya de 20,000 y eso nos está ayudando a resolver el déficit de especialistas. Y ya quedó establecido y tenemos 150 escuelas de medicina nuevas en los lugares más apartados. La otra carta que me enviaron fue que estaban en contra de los médicos cubanos. ¿Cómo íbamos? Y esto, ¿saben cuándo lo hicieron? En la pandemia. Entonces, se necesita seguir cambiando. Bueno, al grado de que un médico, o sea, una profesión que debe ser tan humana, que además era la profesión del político extranjero que más admiro, Salvador Allende, la profesión del Che Guevara. Un médico, cuando me dio COVID, insinuó de que le metieran más dosis, no sé a qué medicamento para que yo pasara mejor vida, públicamente. Necesitamos moralizar, necesitamos purificar la vida pública, humanizarnos cada vez más. El modelo neoliberal hizo muchísimo daño, el individualismo, el materialismo, afectó muchísimo. Ah, tienen la carta, pónganla. Miren las asociaciones. Y no es, a lo mejor ellos en ese entonces estaban muy aturdidos, confundidos, porque pues dominaba por completo, ¿no? El modelo neoliberal. Suban, porque esta es la de lo del médico cubano, no, pero hay otra del 19 de los, a ver si el doctor Alcocer nos las envía, de la formación. Son las dos cartas, si no mañana la vemos. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia, porque hay gente que rectifica, no cae en la autocomplacencia, es capaz de decir, estaba yo equivocado. Hay otros que
está muy difícil, pues. Pero sí tenemos que resolver el tema de la salud pública y ese es un compromiso y aquí les vamos a estar informando periódicamente sobre cómo vamos en todo, porque imagínense una gente humilde o de clase media, clase media baja, que se enferma alguien, que necesita una intervención quirúrgica, ¿qué hacen? Si no tiene seguridad social, venden lo poco que tienen, se quedan sin nada. Y muchas veces, eso es lo más triste, no se salva al familiar y se quedan con la deuda material, además del sufrimiento. Entonces tenemos que garantizar el derecho a la salud, es fundamental y nos vamos a sentir todos muy bien, muy bien. Y estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Ese es un desafío y aquí lo vamos a ver si se va a lograr o no. Hay otras cosas que no nos va a alcanzar el tiempo, pero esto sí. Rosa Isela tiene a su cargo, fíjense, le pedí a Rosa Isela desde hace 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año y 10 meses. Sí, casi ya 2. Que nos ayudara para ver cómo volvíamos, cómo regresábamos a que el ISSSTE fuese público, porque lo habían privatizado por partes, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha costado trabajo? A ver, explícalo. Servicios integrales. A ver, pues, explícalo. Con permiso, presidente. Pues sí, efectivamente, lo que cuesta más trabajo es a lo que siempre se refiere el señor presidente, a la parte de cómo desintegraron el ISSSTE, lo partieron. Entonces, a una empresa le dieron el servicio de anestesia, a otra empresa, pero es todo el servicio, incluyendo los aparatos y todo. Lo único que tiene el ISSSTE pues es el personal especializado, médicos, enfermeras, que son muy buenos, pero que tienen que pedir a una empresa privada el hecho de para poder dar la anestesia. Entonces, no se trata solamente de los combustibles, sino del alquiler de los aparatos. Entonces, ahora se está adquiriendo todos los equipos, se están especializando las personas que tienen que atender esos equipos, porque está de por medio la vida de las personas. Entonces, se trata de que a los trabajadores del Estado, a los maestros, principalmente, pues reciban una atención de salud de calidad como dice la Ley General de Salud, pero también pues somos los servidores públicos, los federales, los que fundamentalmente reciben esa atención. Entonces, hay otra empresa, bueno, un grupo de empresas que tienen que ver con la parte de la atención de los bancos de sangre, y pues solamente es ese monopolio el que atiende esta parte de servicios. Y bueno, hay otra parte que tiene que ver con el tema de la atención de los infartos, digamos, lo pongo en esas palabras, y se tiene que pedir a una empresa las salas especiales que atienden este tipo de enfermedades. Entonces, pues se trata de que todo el equipo, el material, esté cerca de los médicos, de las enfermeras, de los especialistas que atienden eso, y que sean propiedad del ISSSTE, no de la empresa privada, porque pues son más caros, y que se trata precisamente de que se dé una mejor atención de calidad, de eficiencia a los derechohabientes, porque esos somos los trabajadores, tenemos derecho, pagamos por ese servicio, pero se trata de que tengamos una mejor atención, y pues los trabajadores del ISSSTE están en toda la disposición siempre
de dar los mejores servicios, pero pues requieren materiales, equipos, quirófanos de buena calidad y de la última generación, y eso es lo que se ha estado haciendo en el ISSSTE. Pronto daremos un informe, si así lo instruye, de cómo se encontró el ISSSTE y de cómo es que se han cambiado las cosas. Y bueno, el presidente ordenó, por ejemplo, dos cosas importantes: que haya abasto de medicamentos en todas las unidades médicas del ISSSTE, y pues se ha empujado desde todas partes para que ese abasto no sea al 85 o al 90%, que sea al 100% de una receta, porque actualmente estamos al 90%, pero el presidente dice no. Todas las personas se tienen que ir con su receta completa. Entonces, esa es la instrucción y pues la llamada de atención que nos hace en cada junta. Hoy tenemos junta con el presidente y bueno, hay llamadas de atención para los que no cumplimos o que no estamos haciendo lo suficiente para que pueda cumplir ese compromiso. Y la otra parte también es los hospitales nuevos. El ISSSTE está construyendo 6 hospitales en diferentes ciudades del país y pues tenemos que presentar los avances, el porcentaje de construcción y que las empresas pues sí cumplan con su obligación, si no se les penaliza, y también la adquisición de los hospitales que estaban subrogados, que estaban también, que eran de la iniciativa privada y que están ya pasando a ser posesión del ISSSTE, de los trabajadores, para dar un mejor servicio a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, claro que es un trabajo importante. Hoy hay reunión del ISSSTE y aparte con el presidente, así que todos los compañeros, no solamente participan funcionarios o servidores públicos del ISSSTE, también nos acompaña, por ejemplo, la representación del IMSS, la representación de salud, de COFEPRIS, también participa el INDAVIN, participa la Procuraduría Fiscal, también la Fiscalía Anticorrupción, porque también es parte de lo que se está haciendo en el ISSSTE, seguir aquellos casos de corrupción. Entonces, pues en eso estamos trabajando, presidente. A ver, vamos con Shaila. Muchas gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues mi primera pregunta es conocer, y aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa, ¿cuál es el avance en el caso lamentable de los jóvenes que fallecieron ahogados en Ensenada, los 7 jóvenes? ¿Cómo va el caso? ¿Cómo va el caso del militar que está detenido? Si nos pudieran dar un poquito de avance. Bien, el proceso de la investigación continúa. El responsable de eso, el director del centro, está detenido y hubo por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio quedó, pues se fue al fuero federal. Se encargarán de eso, todo el deslinde a través de la carpeta de investigación lo atenderá y se está haciendo pues toda la investigación para terminar de ver todo el caso y bueno, castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad en esta omisión. Y también por otra parte se les ha estado apoyando a las familias. Tenemos el acercamiento a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana y se le está proporcionando el apoyo que se requiere. Secretario, y preguntarle, ¿se descartó ya o si fue una novatada o qué fue lo que sucedió exactamente con los jóvenes? Y también, ¿qué se va a hacer al interior de la Sedena para evitar que se vuelva a repetir una situación similar con otros jóvenes? Todos estos centros tienen un programa de adiestramiento.
programa que va desde el primer día que tocan una instalación militar, las personas o los ciudadanos que quieren incorporarse a Fuerzas Armadas, tienen un programa y va paulatinamente incrementándose en algunas situaciones. En ninguno de los programas está establecido una situación de esa naturaleza, ¿no? El realizar una actividad como la que hicieron no está incluida en los programas. Esa es pues una falta por la parte militar, es desobediencia porque no se está apegando a lo que estrictamente está establecido. Los programas se hacen de esa forma para que el elemento vaya tomando ciertas capacidades, se vaya pues adiestrando en lo que va a hacer su función y vaya pues resolviendo diferentes circunstancias que se requieren dentro de la vida militar. Entonces, si se salió de esa parte es de desobediencia, y si es esta parte de novatada, como está en la cita, bueno, será parte de la investigación que se está llevando a cabo, el por qué lo hizo, cuál fue su objetivo de desarrollar esta actividad que no está programada ni ahí ni en ningún otro lado. Sí tenemos adiestramiento en mar, pero son la gente de fuerzas especiales que ya tienen pues mucho tiempo en la institución, que llevan también un adiestramiento paulatino para poder enfrentarse a ese medio ambiente, ¿verdad?, marítimo. Pues lo hacen inclusive totalmente uniformados y con equipo, pero hay sus técnicas, sus procedimientos que deben de ir también poco a poco adquiriendo a través de la carrera militar. Secretario, entonces el ir al mar ese día no estaba, o sea, a esa actividad se refiere, no estaba previsto que fueran al mar ese día. No está previsto en ningún programa para una persona que acaba de ingresar a las Fuerzas Armadas. Su adiestramiento es de otra naturaleza, es pues llevar al civil que entra a las Fuerzas Armadas a conocer las Fuerzas Armadas, a ir obteniendo capacidades para poder seguir o poder incorporarse a las unidades a las que pertenece y a desarrollar las actividades que le corresponden. ¿Van a hacer algo al interior de la Secretaría para que no se vuelva a repetir algo así, secretario? Nosotros normalmente se revisan esos planes y programas, todo lo que deben de desarrollar. Entonces, lo único que vamos a ratificarle a los mandos territoriales, que son los responsables. Los mandos territoriales son los de zona, los de región militar, que deben de estar supervisando las actividades que desarrollan esos centros de adiestramiento, porque es la parte más importante para nosotros, ese primer contacto que tiene el civil hacia las Fuerzas Armadas, y debemos de estar seguros de que quienes están ahí están aplicando los programas de adiestramiento tal y como se diseñan y si están autorizados. Entonces, la supervisión se va a incrementar. Obviamente todo lo que sucedió se da hasta donde podemos darle a conocer a los diferentes directores de estos centros de adiestramiento, se les da a conocer y se les insiste en esta parte de la supervisión y que no se salgan de lo que es el programa de adiestramiento. Los programas están hechos por pedagogos, están hechos por personal especialista en el adiestramiento, están hechos por gente con experiencia de cómo llevar a un civil a integrarlo a la vida militar y darle las capacidades para que pueda desarrollar las tareas en el ámbito militar. Muchas gracias, secretario. Presidente, por último, mi segunda pregunta, pues se trata del decreto de la luz para algunos estados, entre ellos Baja California y Sonora. Solo preguntarle sobre qué posibilidades se tienen para que se amplíe de abril a noviembre el subsidio, como lo ha estado solicitando, por ejemplo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, si eso ya viene incluido pues en la cuestión ya operativa del decreto, digamos. Sí, ahora se va a
aplicar en los términos que se publicó, básicamente. Si hay algún cambio, lo haríamos pasando las elecciones, porque ya no podemos hablar de eso, ni tocar esos temas. Entonces sí vamos a cumplir con el decreto para que se dé este subsidio. Y aprovecho para decir que se incluye nada más Baja California Sur, porque era Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y faltaba Baja California Sur. Entonces ya se hizo el compromiso, es para usuarios domésticos en los mismos términos, porque hubo un reclamo de los de Baja California Sur. Con razón ya se incluyó, porque es toda una región del país con las mismas condiciones climáticas. ¿Cómo ha estado? Como ha estado, sí. Si se requiere ampliar, ya lo veríamos. Y antes de terminar, nada más comentarles algo que no quiso exponer por sus métodos, sus procedimientos, su cautela, su responsabilidad en general. Pero lo cierto es que se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes, de manera respetuosa, pero también enérgica. Entonces, ellos están pendientes de todo eso. No existe eso en el plan, como lo acaba de exponer el general. Nada más que al Universal va a estar muy difícil que los convenza. No, pero no hay, no existe. Sí, pero por eso se está corrigiendo y se está castigando. El Universal nunca va a decir que nosotros no torturamos, como se hacía antes, y en el Universal callaban. Nosotros no permitimos masacres, como era antes, y en el Universal se callaban. Nosotros no ordenamos desaparecer a nadie, como era antes, y en el Universal se callaban. Nosotros no tenemos a nadie en el gabinete de seguridad, como García Luna, y en el Universal se callaban. Y desde luego que se respetan los derechos humanos. En unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas, haciendo la comparación de lo que sucedía antes y de lo que sucede ahora, porque el Universal y otros medios al servicio del dinero han echado a andar una campaña acusándonos de que en este gobierno es cuando más periodistas han perdido la vida. Ahora que me hicieron una entrevista, no la que ya bajamos, la que no puedo ni siquiera mencionar, otra nueva, que espero que no la vayan a bajar, me decía la que me entrevistaba, pero ¿cómo da el teléfono de la periodista del New York Times? Sí, hay tantos asesinatos de periodistas en México. O sea, han logrado el propósito de sembrar esa falsedad. No estoy diciendo que no haya asesinatos de periodistas, pero desde luego que mucho menos que en la época de Calderón, cuando el Universal se quedaba callado. Pero se han portado como muy buenos alumnos de Goebbels, el propagandista de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad.